¿Y qué es esto de las afirmaciones? Recibo un montón de mensajes, a veces pongo esto en mi estado de WhatsApp o en Instagram, en las historias, en mi cuenta, de todo está en la.mente, en mi usuario de Instagram. Recibo un montón de mensajes y comentarios de las publicaciones diciendo, te equivocaste, dice afirmaciones y esas afirmaciones. Por suerte recibo menos mensajes, pero todavía los recibo, de personas que no conocen esto, que son afirmaciones, y las estoy diciendo bien, es con O. ¿Y qué es esto y de dónde viene? Las afirmaciones es una creación de Noah John. Él considera que se trata de formular la pregunta correcta. Él también dice que las afirmaciones no funcionan porque tu mente no se las cree. Y bueno, también quiero hacer un paréntesis con esto de que yo no estoy de acuerdo con lo que él comenta con respecto a las afirmaciones. Yo creo que las afirmaciones sí funcionan, pero las afirmaciones se graban también con emoción en el cerebro, así funcionan nuestras redes neuronales. Y de la misma manera que funcionó y se te grabó cuando tu mamá te dijo algo y tenías 6 años y todavía lo seguís pensando, y eso incluso forma parte de tu autoimagen, incluso te identificas con eso que te dijo, es porque justamente te lo dijo con una emoción y se grabó muy bien en una red neuronal. Yo siempre digo que lo que nos dicen nuestros padres se graba más fuerte o más rápido y tiene que ver de nuevo con las emociones, ¿no? Entonces, ¿las afirmaciones funcionan? Sí, funcionan. Lo que pasa es que tiene que ver también con una cuestión de repetición y o de emoción. ¿Qué significa esto? Que si vos afirmás 10 veces algo, pero el resto del día estás hablando de lo opuesto y lo contrario, es muy débil esa red neuronal que generaste. Entonces, las afirmaciones funcionan, sí funcionan, pero a veces lleva un montón de tiempo. Es decir, un montón de tiempo en que te repitas lo que estás diciendo muchas veces, o que lo puedas grabar con una emoción adecuada va a hacer que sea más rápido, sí, también. Pero hay algo que esta persona, Noah John, descubrió, y la rapidez de las afirmaciones es considerablemente más rápido que las afirmaciones. ¿Por qué? Porque funcionan de una manera distinta. Es cierto que puedes hacerle una pregunta al cerebro, y si esa pregunta está basada en tu deseo, eso es lo que él dice, el cerebro va a darte las respuestas. Hay una realidad, y es que en realidad el cerebro siempre, siempre, siempre nos va a traer las respuestas. No tiene que ver solamente con el deseo, ¿no? Porque una de las preguntas que me hacen a mí, en general, con ciertas cosas, ya sea en el consultorio o en los talleres, dependiendo de qué esté enseñando, me dicen, ¿por qué es tan difícil? Y si vos decís por qué es tan difícil o por qué no puedo, tu cerebro también va a contestar esas preguntas. Así que tenemos que tener cuidado con las preguntas que nos hacemos, porque son preguntas que nos van a, son preguntas que nos van a dar respuestas a eso que en verdad está condicionado y muy limitado por nuestra percepción. Porque mira qué diferente es decir por qué esto no me funciona que decir por qué sí me funciona. Hay otras preguntas que no hace falta usar el por qué. Yo podría preguntarme qué tengo que hacer yo para que esto funcione. ¿Qué tengo que hacer o qué podría hacer para que esto funcione con facilidad? Ahora estoy abriendo las preguntas, pero volvamos a las afirmaciones. Las afirmaciones siempre tienen un formato del por qué, porque su autor lo que nos comenta es que el por qué siempre triunfa sobre el cómo. Es decir, el por qué es tu motivo para hacer algo y el cómo es tu método para hacerlo. Pero cuántas cosas sabes cómo se hacen y sin embargo no las haces. Entonces no es cuestión de saber el cómo, sino de hacerte unas preguntas que activen las respuestas en tu cerebro, pero que además también esto va a ser una invitación a que tomes acciones distintas. Es decir, las preguntas siempre nos dan más posibilidades de percepción. Empezamos a ver que hay más posibilidades y eso hace que empecemos a elegir distinto. Entonces, las afirmaciones y las preguntas siempre tienen este efecto: ampliar nuestra percepción, poder darnos cuenta que hay más posibilidades, y entonces con todas esas posibilidades que antes no veíamos, ¿qué vamos a elegir ahora? Ese es el efecto, y por eso me gustan las afirmaciones como las preguntas, que siempre nos están permitiendo más y más y más. Entonces, si haces una pregunta que te empodera,
vas a encontrar respuestas que te empoderan. Ahora, si no, si haces preguntas desempoderantes, y bueno, las respuestas te van a quitar todas el poder, porque ya la estás formulando así. El autor habla de hacer la pregunta correcta, que si haces la pregunta correcta te sentís empoderado. A mí ese término no, tampoco estoy de acuerdo, porque no creo que haya una pregunta correcta o una pregunta incorrecta. Lo que sí pienso es que están las preguntas que nos funcionan. Y lo que me funciona a mí ahora, tal vez en un mes no me funcione más. De la misma manera que tal vez lo que me funcionó hace 10 años, yo ahora no quiero eso, entonces ya no funciona más para mí. Y estar enfocado en preguntarme o focalizar qué es lo que funciona para mí ahora implica una actualización todo el tiempo. Y no importa qué hice en el pasado, no importa qué voy a hacer en 5 años o en 10 años, importa qué es lo que me funciona ahora. Entonces, más que la pregunta correcta, me parece más interesante pensar en cuál es la pregunta que me va a aportar valor ahora o cuál es la pregunta que me va a funcionar ahora. Pero si a vos te gusta pensarlo como pregunta correcta, es válido también. Yo solamente te quiero compartir mi punto de vista para que tengas el del autor, para que tengas el mío y que también vos hagas tu propia experiencia y revises y no dejes de recibir qué es lo que funciona para vos. Vamos a compartir distintas formaciones para que lo tomes como un juego y le des estas órdenes al cerebro. Recordá que todo lo que decís es una orden a tu cerebro y el cerebro la ejecuta. Como digo, hay un enter invisible que terminas de hacer la oración y hace un clic, pero ese clic es un enter imaginario que ejecuta todo lo que decís. Entonces, si vos emitís preguntas, tu cerebro te va a dar respuestas. Así que, ¿qué tal que empezamos a elegir preguntas que nos funcionen a nosotros ahora mismo y que esas preguntas solo nos den respuestas mágicas y maravillosas? ¿Querés jugar conmigo?